Hola. Espera, yo sé que tienes muchas ganas de ver el video del sujeto de aquí atrás, pero antes de iniciar te tengo que decir que aquí están los partidos de la tercera jornada y también los de los cuartos de final. Sí, decidí juntarlos debido a que ya se jugaron. En fin, de paso dale like y suscríbete. Ahora sí, sin nada más que decir, disfruta el video. Bueno, ya se jugaron los últimos partidos de la fase de grupos de la Copa Oro 2025, y aquí te digo qué pasó en cada partido. Grupo A, República Dominicana contra Surinam. Aquí la única acción destacada fue la roja a Edgar Pujol al 30 y ya. México contra Costa Rica, otro partido que terminó 0-0. Seamos sinceros, no pasó nada demasiado destacado, hasta el final con un golazo de Santiago Jiménez que terminó siendo invalidado de manera inexplicable, pero bueno, quedaron 0-0. Grupo B, Canadá contra El Salvador. Los canadienses, uno de los favoritos para ganar el torneo, ganaron con el marcador más engañoso en el fútbol, un 2-0. Pero lo primero no fue gol, sino la roja al salvadoreño Santos Ortiz al 39. Pero no conforme con eso, al 45+9, por una agresión, Jairo Enríquez también salió expulsado, dejando al Salvador con 9. ¡Con 9! Ya con eso, en el segundo tiempo, al 53, Jonathan David anotó el primero, y 3 minutos después, Tajon Buchanan puso el 2-0. Al 64, por el despeje en la saga defensiva de El Salvador, le dieron a la cámara aérea del partido. Esas cámaras cuestan entre $25,000 y $40,000. Honduras contra Curazao. Los hondureños necesitaban ganar para pasar y lo hicieron, pero también pasó algo insólito en este partido. Primero al 32, Jorge Daniel Álvarez anotó el primero. Luego al 42, Eric Mengíbar se anotó en propia puerta, poniendo el 1-1. Algo que verdaderamente nunca había visto, en serio, pero bueno. Hasta el 90+1, Luis Palma puso el 2-1. La victoria, los 3 puntos y el pase a octavos de final se los llevó Honduras. Grupo C, Guadalupe contra Guatemala. Empezó ganando los Chapines con gol de José Carlos Pinto al 13, con gol desde los 11 pasos. Luego al 29, Olger Escobar puso el segundo. Y en el segundo tiempo, en el 50, Ángel Freddy Plumain descontaba de penal. 20 minutos después, Rubio Rubín ponía el tercero para los guatemaltecos. Pero los guadalupeños descontaban gracias a Matías Paeston al 78, poniendo el 2-3 definitivo. Panamá contra Jamaica. Iniciaron ganando los panameños con gol de Ismael Díaz. Al minuto 4 metió su primero. Luego al 17 ponía su doblete. 10 minutos después, al 27, Amari Bell descontaba para los de la tierra de Usain Bolt, pero no hicieron más. En el 45 de penal, otra vez, Ismael Díaz puso el tercero y en el segundo tiempo, al 89, Tomás Rodríguez puso el 4-1 definitivo. Grupo D, Arabia Saudita contra Trinidad y Tobago. Los árabes invitados empezaron perdiendo al 10, Dante Siali puso en ventaja a los trinitarios, pero en el segundo tiempo, Firas al-Buraikan al 60 puso el 1-1 definitivo. Estados Unidos contra Haití. Primero movieron las redes los locales, al 10 Milk Tillman lo notó, pero al 19 Louis Dodson igualaba los cartones, pero al 75 Patrick Aguiemang puso el 2-1 final. Pero bueno, con estos resultados, Curazao, El Salvador, Jamaica, Guadalupe, Trinidad y Tobago y Haití quedaron eliminados de la Copa Oro de la CONCACAF 2025, mientras que los partidos de cuartos de final se acomodaron: Panamá contra Honduras, México contra Arabia Saudita, Canadá contra Guatemala y Estados Unidos contra Costa Rica. Pero esos partidos los veremos ahora. Panamá contra Honduras. Sorpresivamente, uno de los candidatos a ser finalista y ganar esta Copa Oro quedó eliminado a manos de Honduras. Así es, la H le ganó en penales. Primero al 45+1 de penal, Ismael Díaz puso el primero para los panameños, pero a 8 minutos del final, Anthony El Choco Lozano igualó las cosas al 82, lo que hizo que nos fuéramos a penales. Desde los 11 pasos, los primeros 2 de cada equipo anotaron, pero Aníbal Godoy falló su disparo y ya cuando tenía la ventaja Honduras, ahora El Choco Lozano falló para ponernos 4-4 e irnos a muerte súbita, donde al final Eduardo Guerrero también falló y Carlos Pineda le dio la clasificación a su selección. México contra Arabia Saudita. El único partido de estos cuartos de final que no se definió en penales. Primero, al 49, Alexis Vega movió las redes y cerca del final,
Por un buen centro y por un error, Abdoulaye Madou al 81 se anotó en contra dejándonos un 2-0. Canadá contra Guatemala. Otro favorito que quedó fuera es la selección canadiense, la mejor selección concacafquiana en la última Copa América. No pudo contra los chapines del Flaco Tena. Primero al 30 de un penal Jonathan David convirtió, pero al 45+4 Jacob Schaffelburg salió expulsado. Ya con un hombre más al 69, Rubio Rubín igualó las cosas y nos fuimos a los penales, donde los primeros 4 anotadores de cada selección anotaron. Luego ambos fallaron, lo que nos hizo ir a muerte súbita, donde el séptimo penal también lo erró Luc de Fouquet-Rollies y José Morales con Cuba daba la clasificación a Guatemala. Estados Unidos contra Costa Rica. En la última llave de los cuartos de final, ya con los dos antecedentes, no se veía tan descabellado una victoria tica, y así empezó, ya que al 12 de penal Francisco Calvo anotaba y ponía el 0-1. Luego al 43 Diego Luna igualaba y en el segundo tiempo al 47 Maximilian Arfstein daba la ventaja, pero al 71 Alonso Martínez igualaba el marcador. Ya en los penales Juan Pablo Vargas falló, pero al siguiente Sebastián Berhalter también, lo que nos dejó con un 4-4. Y el quinto penal lo fallaron. Lo malo para Costa Rica es que el sexto también y Davio Towns ponía a los gringos en semifinales. Con estos resultados, Panamá, Arabia Saudita, Canadá y Costa Rica quedaron eliminados de la Copa Oro 2025, mientras que las semifinales así están: Estados Unidos contra Guatemala y México contra Honduras. Pero bueno, ahora sí, espero esos partidos los veremos en otro video. Adiós.